impresionante. Es un edificio inmenso, no te da tiempo de recorrer todo en una hora. Y realmente para alguien como yo, que no tiene ni idea de arte, que no tiene mucho interés tampoco en la materia, realmente fue fácil apreciar el detalle, el talento, el esfuerzo y todo lo que esos artistas han plasmado en esas verdaderas obras de arte. Y no solamente las técnicas son importantes, sino también los mensajes que esas pinturas quieren comunicar. Pero lo que más me impresionó es la cantidad de obras que han sido inspiradas en la figura de Jesús. En el Prado hay toda una sección de pinturas, trípticos, cuadros que han sido inspirados en Jesús o algunos de sus seguidores. Y eso demuestra, hermanos, que no hay persona en la historia de la humanidad que haya sido más influyente en la cultura, en la sociedad, en la literatura, en la música, que nuestro Señor Jesucristo. Tal ha sido su influencia que dividimos la historia en antes y después de su nacimiento. Tal ha sido su influencia que innumerables obras de arte y innumerables obras de teatro han sido escritas e inspiradas en su nombre. Se han escrito más libros acerca de Jesús y su mensaje que acerca de cualquier otra persona en la historia de la humanidad. Esa es la influencia del Señor Jesús. Y aún hoy esa influencia no solo se mantiene, sino que crece, se expande en la vida de miles cada día. Sin embargo, aún hoy, muchas personas tienen una idea muy vaga de quién es Jesús en realidad. Incluso en el contexto y en el ámbito religioso hay mucha confusión. Hay muchas religiones que ven en Jesús un maestro bueno, un profeta, un modelo a seguir. Hay otras religiones que ven en Jesús un ser angelical, un ángel creado por Dios, pero que no es Dios. Y como hemos visto anteriormente en la carta de los Colosenses, hay quienes creen que Jesús es una emanación de Dios, es una degradación de Dios, pero que no es Dios en sí mismo, que es como una especie de luz que refleja un poco de la naturaleza de Dios. Y este era el caso de la iglesia en Colosas. En otras predicaciones ya hemos comentado cuáles eran las filosofías o doctrinas que estaban intentando introducirse en la iglesia en Colosas. Y hablábamos de que allí en esa iglesia había un grupo de personas que afirmaban principalmente dos cosas. Primero, que Cristo no era Dios, que era esa emanación, como esa luz que veíamos de Dios un poco. Y que al tratarse de un ser espiritual, no podía tener un cuerpo mortal. Porque para las personas en la iglesia de Colosas, lo material y lo espiritual no podían coexistir. No podían estar en contacto porque lo material es malo, es mundano, hay que mitigarlo, y lo espiritual es lo bueno, es lo único que hay que buscar. Y probablemente hay personas aquí en este lugar hoy que quizás jamás hayan reflexionado sobre esto. Quizás nunca te has preguntado quién es Jesús en realidad y cuál ha sido su obra. Precisamente Pablo escribe para responder estas preguntas. Pablo le escribe a los colosenses para animarles y exhortarles a que se mantengan firmes en la verdad de lo que él llama el Evangelio. Ahora, ¿cuál es esa gran verdad? ¿A qué se refiere Pablo? ¿Cuál es esa gran verdad? ¿Cuál es ese mensaje en el que él quiere que sus lectores se mantengan firmes? Pues no es más que la verdad acerca de quién es Jesús y cuál ha sido su obra. Si jamás te lo has preguntado, querido amigo, quiero decirte que lo que creamos acerca de Jesús tiene implicaciones muy prácticas para nuestra vida, aquí y ahora, pero también implicaciones eternas. Y es mi esperanza que el día de hoy tú puedas salir de este lugar con la plena convicción de que puedes confiar en Cristo, no solamente para el aquí y el ahora, sino para la eternidad. Lo que vamos a ver hoy en la carta de Colosenses, hermanos y queridos amigos, es como la columna vertebral de esta carta. Es como el pilar, el fundamento donde reposan todas las promesas y todas las verdades que Pablo expone luego más tarde en la carta. Así que es importante que podamos entender quién es Jesús y cuál fue su obra. Es importante que podamos entender esto, porque si no, todo lo demás en Colosenses no tendría ningún sentido. Así que te ruego que abras conmigo Colosenses capítulo 1 y vamos a leer del versículo 15 al 23. Pero como debemos hacer siempre, vamos al Señor en oración antes de adentrarnos en la lectura, para que sea su Espíritu Santo quien nos guíe.
Señor, gracias queremos darte por tu palabra, gracias queremos darte porque tú no te has quedado, Señor, de brazos cruzados mientras la humanidad se apartaba de ti. En el preciso momento en el que Adán y Eva cayeron, Señor, y te desobedecieron, en ese momento entró en acción tu plan redentor. En ese momento, Señor, mostraste tu justicia, pero también tu misericordia. Y estamos maravillados, asombrados, Señor, de que tú, siendo poderoso, siendo glorioso, hayas decidido venir a este mundo, volverte humano, Señor, encarnarte, padecer hasta lo último, para que nosotros pudiéramos conocer tu gracia en verdad. Yo te ruego, Señor, que hoy nos permitas verte en la Escritura. Como cantábamos hace unos minutos, muestra a Cristo, Señor. Quita cualquier velo de nuestros ojos, de nuestro entendimiento, de nuestro corazón, y que podamos apreciar a Cristo en las Escrituras. Que podamos ver a Cristo en las Escrituras, y que el verle y el conocerle transforme para siempre nuestras vidas. Y que todo esto, Señor, estas vidas transformadas, resulten en la alabanza y gloria de tu nombre. Amén. Ahora sí quiero invitarte a que abras tu Biblia en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Y Pablo empieza a hablar acerca de Cristo realmente en el versículo 13, como compartía la semana pasada, cuando dice que hemos sido trasladados, nos hemos sido liberados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su Hijo amado. Y hablando de Cristo dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y luego en el versículo 15 dice lo siguiente. Él, continuando hablando de Cristo, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. De modo que después de hablar acerca de lo que Dios ha hecho en Cristo en el versículo 13 y el 14, Pablo hace una de las más grandes afirmaciones que podemos ver en la Biblia. Él es la imagen del Dios invisible. Y este es uno de los versículos quizás que representan un reto para interpretar esta carta, porque muchos usan este verso para justificar la creencia de que Cristo no es Dios, sino que Él fue creado. Muchas personas creen que la frase en el versículo 15, el primogénito de toda la creación, se refiere a que Cristo fue el primer ser creado por Dios. Y aunque vamos a tocar ese tema, no quiero que nos enfoquemos allí primero. Vamos a enfocarnos en la primera afirmación que hace este versículo. Cristo es la imagen del Dios invisible. Ahora, no es la primera vez que la Biblia dice esto. En 2 de Corintios 4:4, el mismo apóstol Pablo dice, el Dios de este siglo, refiriéndose a Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En Hebreos 1, del 1 al 3, leemos lo siguiente.
Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, hablando de Cristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Es decir, Cristo es la imagen misma del ser de Dios, la imagen misma de la sustancia de Dios, de la existencia de Dios. Cristo es. La palabra es en griego, eimi, representa una descripción perfecta de la esencia del individuo. Por ejemplo, si yo digo yo soy hombre, eso describe perfectamente mi naturaleza. Eso describe perfectamente cuál es mi esencia. Yo soy un hombre. De igual manera, Cristo es la imagen de Dios. Esa es su naturaleza, esa es su esencia. La palabra imagen, hermanos, es un reflejo. Es una réplica exacta del ser. Como cuando usted se ve a un espejo. Si usted se mira a un espejo, lo que va a ver reflejado va a ser su imagen. Puede que le guste lo que vea o no, eso ya depende de cuánto ejercicio hagamos. Pero en el caso de Cristo, eso es una descripción perfecta de quién es Dios, igual que en el espejo. Cuando usted se mira, usted dice, ese soy yo. Si usted el día de mañana ve otro rostro que no es el suyo, usted va a decir, ese no soy yo, algo está mal en este espejo, porque esa no es mi imagen. De modo que la imagen nos ayuda a distinguir quién es el ser, quién es ese individuo. Lo mismo pasa con Cristo. Cristo es la imagen de Dios. Él es visiblemente la encarnación de toda la naturaleza de Dios. Ahora, este verbo es un verbo que está en un tiempo que establece continuidad eterna. Cristo no llegó a ser la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios. Y esto es importante porque Dios es invisible. Dios Padre no tiene forma física. Lo podemos leer en Juan 4:24, cuando dice, Dios es espíritu. Y quienes le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Es decir, Dios no tiene forma física, por lo tanto quienes le adoran no deben necesitar una forma física para adorarle. Llámese estatua, estampilla, lo que quiera. En espíritu debemos adorar a Dios porque Él es espíritu. No necesitamos algo visible para adorarle. En Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer. Es decir, nadie ha visto a Dios en realidad. Solo aquellos que han visto a Cristo han visto a Dios. Ahora, esto no es algo únicamente del Nuevo Testamento, no es una doctrina nueva del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos en Deuteronomio 4:15, el Señor le dice a Moisés, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego. Cuando Dios se manifestó al pueblo de Israel, la mayoría de las veces no lo hizo en forma física. Vieron una nube, una zarza ardiendo, pero no vieron a una persona como Dios. Ahora tú me dirás, pero hay narrativas en el Antiguo Testamento que mencionan de personas que se encontraron con Dios. Y sí, es cierto. Pero quiero argumentar lo siguiente, que esas experiencias, esas visiones físicas que tuvieron estas personas, también son el Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento se hace referencia al ángel de Jehová. Quizás no lo hayas escuchado, quizás sí. Pero cada vez que el Antiguo Testamento habla del ángel de Jehová, lo hace hablando en igual como si se tratara de Dios. El primer ejemplo lo tenemos en Éxodo capítulo 3, cuando Dios se le aparece a Moisés en la zarza. Fíjense lo que dice Éxodo 3, versículo 2 y 4. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Este versículo habla de que el ángel de Jehová se le aparece a Moisés.
Y Jehová mismo habla en esa aparición. En Jueces capítulo 13, versículo 21 y 22 dice: y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová y dijo: ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Manoa equiparó el ver al ángel de Jehová como ver a Dios. En el Antiguo Testamento, cada vez que vemos al ángel de Jehová hablar, lo hace con los mismos atributos y propiedades que lo hace Dios. Promete cosas, guarda del mal, libera, da protección y salvador. Esas son cosas que solo Dios puede hacer. Ahora, ¿cómo sabemos que el ángel de Jehová se refiere a Jesús? ¿Cómo sabemos que realmente a quien estaban viendo era a Jesús? Fíjense lo que vemos en Zacarías capítulo 12. Es una profecía acerca de Jesús antes de que viniera a este mundo. Este es Dios hablando en Zacarías 12, del 8 al 10. Y dice: en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, y el que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y esta es la parte clave que se refiere específicamente a Jesús encarnado. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, hablando claramente de los padecimientos en la cruz. Y llorarán como se llora por un unigénito, afligiéndose por él. ¿Por quién? Por el ángel de Jehová. Como se aflige por un primogénito. Cuando Dios habla del ángel de Jehová, habla de aquel que va a ser traspasado. Habla de aquel que va a sufrir, por quien se va a llorar. Evidentemente hablando de Cristo y sus padecimientos en la cruz. Y no quiero profundizar mucho más en el tema, porque no quiero que nos desviemos mucho de esto, paréntesis. Pero quiero que podamos tener la convicción, hermanos, de que podemos afirmar claramente de que Cristo es la imagen de Dios invisible, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Que Cristo no llegó a ser la imagen de Dios. Hay muchas religiones que dicen que Cristo era un ser angelical que alcanzó el estatus de Dios. No, hermanos, la Biblia dice claramente que Él es, siempre ha sido y será para siempre la imagen del Dios invisible, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. El mismo Señor Jesucristo lo dijo en Juan 14, cuando Felipe le preguntó o le dijo: Señor, muéstranos al Padre. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Vamos a leerlo. Juan 14, versículo 8 al 10 dice: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esto no quiere decir que son la misma persona. El Padre y el Hijo son completamente distinguibles en la Escritura. Cuando Jesús ora, por ejemplo, Jesús no se ora a sí mismo. Jesús está orando al Padre. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre Jesús, no es Jesús descendiendo sobre sí mismo, es el Espíritu Santo descendiendo sobre Él. Pero a pesar de que son dos personas completamente distinguibles, son uno en la misma naturaleza. Son uno en el mismo tipo de persona divina. Todos los atributos que tiene el Padre son los que tiene el Hijo. Y eso es lo que vamos a ver más adelante en la carta. Cristo es la imagen del Dios invisible, el reflejo mismo de Dios. Ahora, Cristo no es como la luna y el sol. La luna no tiene luz propia, ella solamente toma la luz del sol y la refleja. No, Cristo es la imagen de Dios, no la refleja. Él es la imagen de Dios. Si usted quiere ver la forma física de Dios, tendrá que ver a Jesús. Evidentemente para nosotros es imposible a este punto, pero en la historia de la humanidad, ese Dios se manifestó visiblemente al mundo. Ahora bien, ¿qué hay de la segunda afirmación? Si Cristo es la imagen del Dios invisible, ¿cómo es que Él es el primogénito de toda la creación? Como dije anteriormente, muchos creen que este versículo significa que Jesús fue el primero en ser creado por Dios. Pero la palabra en griego
protocos tiene dos usos en la Biblia. El primero, primogénito, evidentemente se refiere al primero en nacer. Es algo cronológico. Mi primogénito, el que ha nacido primero. Y ese es el uso, digamos, directo de la palabra. Pero hay un segundo uso, sobre todo en el contexto judío, en el que la palabra primogénito se refería a una posición de preeminencia entre los hijos. Y esto lo vamos a ver. Génesis 25. Cuando Esaú vende su primogenitura a Jacob, no está vendiendo un certificado que dice, yo nací primero. Eso no es lo que está vendiendo. Lo que está vendiendo es el derecho que tenía Esaú, por ser el primero en haber nacido, esa posición de privilegio, en decir, todos los bienes de mi padre me pertenecen. Yo soy el heredero directo de mi padre. Yo soy el que tiene la posición de privilegio para recibir todas las bendiciones de mi padre. Él la vendió a Jacob. ¿Y cuál fue el resultado? Jacob recibió la bendición principal por parte de Isaac, su padre. Había vendido su primogenitura. Él recibió la heredad del padre, todas las promesas que Dios había hecho a Isaac. El mismo Isaac fue el segundo hijo de Abraham. Ismael fue el primero, sin embargo él no fue el heredero de todas las promesas que Dios le había hecho. Fue Isaac, el segundo hijo, quien fue tratado como primogénito. De modo que la palabra primogénito no se refiere necesariamente a cronología, sino a posición. Si no, mire lo que dice el versículo 18 en el capítulo 1. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, ¿el qué? El primogénito de entre los muertos. ¿Quiere decir que Cristo fue el primero en morir? No, no está hablando de algo cronológico. De hecho, la siguiente frase dice, para que en todo tenga preeminencia. Cristo, al ser el primogénito de la creación, es el heredero de la creación. Es aquel que tiene el derecho a heredar todo el universo. De hecho, el versículo 16 nos los dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo es para Cristo, todo le pertenece. Él es quien tiene esa posición de privilegio por su naturaleza. Cristo no puede ser creador y creación al mismo tiempo. Por eso el apóstol Pablo dice, todo fue creado por Él, visible e invisible. No está hablando únicamente del universo material, está hablando de toda la existencia. Está hablando de todo lo que ha sido creado por Cristo. Por tanto, Cristo no puede haber sido creado. No pudo haber tenido un inicio. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas. Cristo no solo es creador, no solo es la imagen de Dios, Él es eterno. Él es antes de todas las cosas. Todas las cosas que Pablo ha mencionado anteriormente, visibles e invisibles, dominios, tronos, huestes celestiales, ángeles, todo lo que se nos pueda imaginar, todo, absolutamente todo ha sido creado por Él. Pablo está afirmando la deidad de Jesús. Pablo está dejando claro de quién está hablando él, del creador del universo. La siguiente frase en el versículo 17 dice, por él todas las cosas subsisten. Una mejor traducción de esa palabra podría ser, en él todo se mantiene junto, todo se mantiene en perfecto orden. Cristo es quien con el poder de su palabra sostiene toda la creación. Usted quita a Cristo de la creación y el día de mañana todo se volvería un caos. No habría gravedad, no habría ciclos de la lluvia, no habría nada, porque todas las fuerzas de la naturaleza, todo es sostenido por el Señor Jesús. En Él subsiste en un perfecto balance y orden la creación, todo lo que vemos. Ahora, si Cristo es el primogénito de la creación y tiene posición de privilegio sobre toda la creación, también la tiene sobre su iglesia. El apóstol Pablo dice que Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y no lo dice solamente acá. Colosenses 2:19, en la misma carta, un capítulo más adelante, versículo 19 dice, y no haciéndose de la cabeza, hablando de Cristo,
en virtud de quien todo el cuerpo, que es la iglesia, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Si Cristo es quien sostiene todo el universo, y todo el universo funciona en perfecto orden y balance por su poder, lo mismo sucede con la iglesia. Cristo es quien mantiene a la iglesia unida. Cristo es quien mantiene a la iglesia creciendo. De Cristo es de quien se nutre la iglesia. Ahora, el domingo pasado compartía que cuando hablamos de la iglesia no estamos hablando de las sillas, del piano, de las paredes. Cuando el apóstol Pablo dice, ora para que sean llenos del conocimiento de Dios, está orando por las personas. Está orando para que usted y yo seamos llenos del conocimiento de Dios. Y recuerdo que compartí esta frase y quisiera repetirla ahora. Nosotros no asistimos a la iglesia, nosotros somos la iglesia. Por lo tanto, si Cristo es la cabeza de la iglesia, Cristo tiene que ser la cabeza en tu vida. ¿Estás asido de Cristo? ¿Es Cristo la cabeza realmente de tu vida? ¿Estás nutriéndote de su palabra? ¿Creciendo y siendo fortalecido en su poder? Hermanos, si queremos que una iglesia se mantenga firme y crezca, los miembros de esa iglesia son quienes tienen que mantenerse firmes y creciendo. Esto no es algo que aplica únicamente para quien predica, es algo que aplica para cada uno de nosotros. Cristo es la cabeza, Él es el principio, quien tiene la preeminencia en todo. ¿La tiene en tu vida? ¿La tiene en la mía? Y este Cristo, quien es nuestra cabeza, no es un ángel, no es un profeta, no es un buen amigo, es Dios. Este Cristo es Dios. Versículo 19 dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. En uno de los comentarios que estaba leyendo dice que la palabra plenitud era una palabra usada por las personas en Colosas para referirse a todo lo divino. Como si habláramos ahora de la ley del universo, la ley de la atracción, aquello que tiene una fuerza, eso, la fuerza. Pues la palabra plenitud es la que ellos usaban para denotar eso que era divino. Y Pablo está diciendo, en Él habita toda la plenitud. En el capítulo 2, también lo repite en esta misma carta, capítulo 2, versículo 9. Dice, porque en Él, hablando de Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, en Jesús, en la persona de Jesús, encontramos físicamente habitando toda la esencia de Dios. ¿Usted quiere ver a Dios? Mire a Jesús. ¿Usted quiere conocer a Dios? Conozca a Jesús. Solo en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Esto era algo extraño para los colosenses, porque la filosofía, el pensamiento que estaba intentando meterse en la iglesia era que lo corporal, lo material y lo divino no se pueden tocar. No pueden coexistir. Y Pablo está diciendo, no, en Él habita corporalmente toda la deidad. Este hombre es Dios. Y esta es la maravilla del Evangelio. Esta es la verdad sobre la cual Pablo quiere que nos mantengamos firmes. Que Dios, siendo divino, siendo justo, siendo perfecto, se volvió como uno de nosotros para sufrir en la cruz. Fíjese que el versículo 20, el 19 dice, porque agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Y el versículo 20 dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. En Él corporalmente habita toda la plenitud, pero Él vino con un propósito muy claro. Reconciliar la relación que teníamos nosotros con Dios. Las que están en la tierra como las que están en el cielo. Haciendo paz mediante la sangre de su cruz. Versículo 22 dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte.